Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Medicina para Vivir 100 años, este programa dedicado a la salud, a la longevidad y sobre todo a la calidad de vida. Estoy con el doctor Adrián Jaime, que me acompaña en todos los programas. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, encantado, un placer como siempre, Martín. No, el placer es mío, Adrián. Sobre todo de que me acompañes y que siempre tengas estos conceptos tan claros que ayudan a la gente a tener una mejor calidad de vida. Quería empezar el programa del día de hoy, antes de meternos en el tema específico del programa, hablando un poco de oxidación celular. Muchas personas nos escribieron al Instagram y al teléfono de la producción del programa preguntándonos el concepto de oxidación, porque no les quedó perfectamente claro y me gustaría que empecemos con esto. Mira, el proceso de oxidación celular es un proceso que tiene que ver con un elemento más en los que se basa la explicación de qué es el envejecimiento celular. Cuando nosotros empezamos a investigar qué es envejecer, todavía no estamos de acuerdo todos. Y tampoco estamos de acuerdo en que envejecer tiene que ver con una sola cosa, con una sola causa. Entonces yo te cuento un poco de mis escuelas. Tengo una escuela europea y una escuela americana donde hay un consenso y donde dice, mira, el envejecimiento no es un proceso estático, no es que vos cumplís años y envejeces de esta manera. Es un proceso dinámico, es un proceso donde una persona que por ahí la conocemos porque es figura pública, vemos una foto de hace 5 años y una foto actual donde esa persona fue un político que atravesó momentos de alta intensidad o tensión y vemos un envejecimiento atroz, prematuro, tremendo, o de una actriz o de un cantante. O sea, con esto lo que me querés decir es que por ahí en un año una persona envejece mucho más y en otro año no envejece nada. Exacto, O sea, es un proceso tan dinámico que puede desde frizarse a incrementarse varias veces en sí mismo. Es decir, envejecer varios años en uno solo o frizarse durante 3 o 4 soplando una vela. Es decir, es como nada en el organismo es absolutamente estático. Todo el tiempo es dinámico, todo el tiempo es modificable y eso es lo mágico del cuerpo humano. Es una máquina que prácticamente descubrimos todos los días diferentes potencialidades a nivel cognitivo, a nivel orgánico, a nivel de recuperación, de revitalización. Y ahí es donde debiera entrar la humildad del médico y de entender que nosotros solo somos compañeros, testigos de ese milagro que es una recuperación, una revitalización de pacientes. Por supuesto, con una expertise donde instrumentamos herramientas, procedimientos para acelerar los procesos de recuperación de un paciente. En mi caso y en mi especialidad, explotar lo que es la revitalización de un paciente, esté o no enfermo. Entonces, en las causas de estos procesos de envejecimiento surgen 3 o 4 teorías del todo no confirmadas, pero básicamente la oxidación celular es una de las teorías más confirmadas. Es decir, cuando en una célula se produce energía, una célula es como un individuo donde hay un órgano que produce energía. Esta energía la produce un órgano que se llama mitocondria. Esta mitocondria produce esa energía en base a un combustible. Y es como, hace de cuenta que tenés un motor de un vehículo, de un auto, de una moto. Produce también un desecho tóxico, ese humo de la moto, nosotros le vamos a llamar radicales libres. Y estos radicales libres pierden electrones, pierden pedacitos de ese núcleo atómico y se va a hacer una molécula no predecible muy similar a lo que sería un proyectil. Y esa célula y esos órganos intracelulares va a parecerse mucho a una batalla entre 2 bandos en una balacera. Esos radicales libres actúan literalmente como balas que van rompiendo órganos. Esa célula entró ya en un proceso de oxidación celular. Cuando se produce la oxidación celular, esos radicales libres, esas balas, están permanentemente rompiendo tejidos. Esa oxidación celular provoca, obviamente, el deterioro, esa célula comienza a lastimarse profundamente
y luego o muere o ese tejido enferma. Cuando hay mucha oxidación celular, ese tejido envejece mucho o se enferma mucho. Hay otras teorías, las teorías de la inflamación, las teorías, una persona que está crónicamente enfermo se avejenta mucho más, y eso lo vemos. Hay enfermedades que son graves, sí, y uno a partir de que ve en el tiempo el progreso de la enfermedad, ve que también el deterioro afecta en el envejecimiento de la persona. Hay teorías de la más aceptada hoy en día, el telómero. El telómero es un pedacito del ADN que se va acortando. La célula se va reproduciendo y se va dividiendo. Cada vez que se produce una división, ese telómero se va acortando. Y nosotros tenemos la posibilidad de que ese telómero no se acorte con una proteína que empieza a faltarnos, porque nuestra vida y nuestros hábitos hacen que no regeneremos esa proteína. Esos telómeros se acortan. Cuando se acortan, envejecemos o enfermamos. Lo que yo creo es que todo eso sucede muchas veces al mismo tiempo. No se trata solamente de oxidarse o de la teoría del telómero o de la teoría de la inflamación. Todo interviene en forma dinámica, a veces en diferentes proporciones, pero siempre están todas al acecho y todas provocando el deterioro celular. Como contrapartida, la buena noticia es que nosotros tenemos mecanismos antioxidantes, tenemos mecanismos antiinflamatorios, tenemos mecanismos antitelomerásicos o telomerasas que producen la reacción opuesta, provocan la recuperación, la reparación de esas células y la revitalización de las mismas. Entonces, en la teoría del envejecimiento basada en oxidación, telómeros, inflamación, glicación y muchas más, así también con la apoptosis genética, la muerte determinada por un gen que provoca un envejecimiento prematuro de la persona, se activó ese gen, también tenemos muchos mecanismos que lo contrarrestan. Y el desafío de mi especialidad es ver de qué manera activamos esos mecanismos para regenerar y revitalizar a esas personas. Adrián, hablando de esos mecanismos, me gustaría que le cuentes a la gente de qué se trata Plan Revitalizante, que viene a ayudar en este sentido, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con nuestra formación y nuestra especialidad. Plan Revitalizante es eso, no es un medicamento sintético, un producto sintético o un medicamento alopático. Tiene que ver con un plan de balance, desintoxicación y revitalización profunda en base a reconstituyentes que llamamos de alta potencia. Reconstituyente que tiene que ver con micronutrientes y microelementos altamente eficaces para comenzar un proceso de depuración y de regeneración en personas con agotamiento profundo, distrés crónico, problemas de concentración de memoria, problemas cerebrales. Actúa muy bien enlenteciendo enfermedades crónicas porque no actúa sobre la enfermedad, sino sobre la posibilidad de revertir su sistema inmunológico. Y es por eso que podemos tomar la decisión de entrar y formar parte de un plan revitalizante ultravital. Este es el Plan Revitalizante Premium del Dr. Adrián Jaime. 4 veces más potente, metabólico general para mantenerte en forma, anti-age y regenerativo por excelencia. Con el Plan Revitalizante del Dr. Adrián Jaime, siento mayor energía, vitalidad, claridad mental. Y sigo estando en forma. Gracias, Adrián. Hola, les cuento que estoy tomando un concentrado bebible que es genial. Es el Plan Revitalizante Ultra Vital del Dr. Adrián Jaime. Lo tomo a la mañana con el desayuno y la verdad que me da una energía increíble para estos días en los cuales no puedo parar y estoy súper ocupado. Me siento mucho mejor, me da más vitalidad, me da claridad mental y encima me ayuda a mantener en forma, que también es muy importante. Y seguimos en Medicina para Vivir 100 años. Estábamos hablando de oxidación celular y nos vamos a meter en el tema principal del programa del día de hoy. La producción del programa le puso cómo desjubilar el cerebro, ¿no? O sea, si tomamos el concepto de que cuando alguien se jubila es como que se retira, se opaca, digamos... Se llama la población pasiva. Sí, se vuelve pasivo. La cultura te determina que vos sos pasivo porque tenés 65 años, porque tenés... Hay gente, yo conozco gente muy pasiva de 20 y pico, conozco políticos muy pasivos que no trabajaron nunca y que tienen 40 años. La mayoría. Ponele. Y conozco mucha gente productiva de 70 y pico y de 80, y muy talentosa. Pero hay un estigma cultural y social
que cuando esa persona se lo cree, le provoca primero un desconcierto, porque, claro, no sabe si usar el batón o vestirse a los 60 años como una persona de hoy, a los 60 años, porque no tiene registro de eso. Y porque le dicen, no, mira, sos jubilada, porque tenés 65, 66 o lo que fuere. Yo siempre, en estos términos, prefiero decir, bueno, cobra la jubilación, pero no vivás como jubilado. Es decir, jubilado es un estatus de un papel, de una cuestión administrativa por lo cual te dan un dinero. Por cierto, siempre escaso. Con lo cual, lo peor que podemos hacer es renunciar a considerarnos personas activas, personas que todavía no están determinadas a esto de ser pasivos, porque jubilarse en el sentido etimológico tiene que ver con jubileo, ¿no? Tiene que ver con alegría. No veo muchos jubilados alegres en nuestro país ni en el mundo. Creo que la carga que tiene esta palabra te alinea o te linkea profundamente con la pasividad, con algo que está terminado, con la no posibilidad. Y es justamente cuando empieza otra etapa en tu vida, otro tiempo. Quizás eso era antes, cuando no existía la expectativa de vida que tenemos hoy. Claro. Pero con esta nueva etapa donde vos te jubilás y tenés de expectativa de vida 20 años más, la pregunta es, empecemos a pensar qué hacemos, porque esto es muy parecido al trauma de un jugador de fútbol. Pensá qué haces después de los 35 o 40, porque vas a vivir 85. Y tenemos, sobre todo los varones. Las mujeres por ahí tienen más claro qué harían de sus vidas una vez jubiladas de su trabajo, de su tarea habitual. Harían otras cosas. Los varones en general somos individuos como más enfocados en pocas cosas, más obsesivos en ciertas cosas, con lo cual cuando se nos cambia el escenario, no sabemos jugar. Y desjubilar el cerebro me parece muy bueno como concepto. Jubilate a nivel administrativo, jamás a nivel cerebral, mucho menos orgánico y mucho menos social, ni de la vida. La verdad es que no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con el deterioro. Y una de las mejores formas de informarle, contarle al cerebro que no está, porque al cerebro le cuentan, mira, vos estás jubilado, y el cerebro es muy obediente. Claro. Es casi una secretaria privada, es un gerente de lo que pasa en tu cuerpo y en tu vida, y recibe órdenes. Y todo ese mecanismo es inconsciente, donde uno no interviene mucho de manera consciente. Entonces hay que informarle al cerebro de que uno cobra una jubilación, pero no está jubilado de la vida. ¿Y cómo le cuento yo al cerebro que yo no estoy jubilado de la vida? Haciendo cosas para que el cerebro del cerebro produzca reparaciones, reconstitución, revitalización y nosotros podamos ejecutar y seguir viviendo como si estuviéramos activos, que en realidad estamos vivos y activos. Y ahí vienen las tres cosas que la gente conoce. El movimiento, la actividad física, el estimular el cerebro, esto de armar las palabras cruzadas, el rompecabezas, aprender un idioma, lo social, lo emocional fundamental, la buena alimentación. Pero le vamos a agregar algo que es desconocido, pero como es algo más científico y yo soy médico, siempre quiero meter algo que lo estamos estudiando profundamente y es muy apasionante y tiene que ver con el intestino. Mira, en el intestino vive una población de bacterias que nosotros le llamamos flora bacteriana, antiguamente hoy microbiota. Estas bacterias que son buenas, mientras nos alimentamos mal, con lo cual nosotros tenemos malas, son más de 100 trillones de bacterias. Y estas bacterias, después te lo cuento en el próximo bloque, ¿qué es lo que producen que hagan que el cerebro rejuvenezca? Bacterias que viven en nuestro intestino y cómo hacer en la casa del otro lado de la tele para que se activen y formen parte de una revitalización cerebral sin gastar un peso. Hagamos una cosa, contame qué es Plan Revitalizante y cómo puede ayudar a la gente y después me contás eso. Dale. Mirá, Plan Revitalizante no es un medicamento sintético, es un plan de abordaje
de reconstituyentes, nutrientes específicos de alta potencia, 50 veces más efectivos que los antioxidantes habituales, que los oligoelementos quelatados, y de la escuela de la doctora Aslan, promover el balance, la desintoxicación y la revitalización profunda de tejidos en personas con deterioro celular, agotamiento, envejecimiento prematuro, sobre todo patologías crónicas y degenerativas, ayudar en el sistema inmunológico en pacientes con artrosis, artritis, fibromialgia, problemas de Parkinson, de demencias. Estas enfermedades crónicas que sean degenerativas, no, que sean crónicas, pero no degenerativas. Plan revitalizante Ultravital. Este es el plan revitalizante Premium del Dr. Adrián Jaime. 4 veces más potente, metabólico general para mantenerte en forma, anti-age y regenerativo por excelencia. Gracias al plan energético del Dr. Adrián Jaime, siento más vitalidad, siento más energía, mayor claridad mental y me sigo manteniendo en forma. Nuestro plan revitalizante Premium es 4 veces más potente como revitalizante y reconstituyente general. Con el plan revitalizante del Dr. Adrián Jaime me siento cada día mejor. Tengo mucha más energía, más fuerza para cantar, para subirme a un escenario, escribir canciones, tengo más claridad mental y estoy en forma. Lo recomiendo. Y seguimos con Medicina para Vivir 100 años. Y Adriana, estábamos hablando de la flora bacteriana y estabas por contarnos algo cuando justo te interrumpí. Mira, tiene que ver con los 4 o 5 pilares para desjubilar nuestro cerebro. ¿Y por qué desjubilar? Porque cuando vos jubilás a un cerebro, le decís, sos pasivo, ya no te necesitamos prácticamente, no sos productivo. Y tenemos que, como no podemos esperar que un Estado cuide de nosotros, nos jubile, nos haga felices. Todo siempre depende de uno y siempre uno está esperando del otro, de lo externo. No, acá la decisión es de uno. Y para desjubilarse es también la toma de una decisión y tiene que ver con los 4 o 5 pilares de los que hablamos siempre. Lo que pasa es que a veces nos metemos en cada uno y lo desarrollamos un poco más. Entonces, hablamos siempre de moverse porque ahí le informamos a nuestro cerebro que nuestras articulaciones tienen que estar sanas para moverse. La única manera de contárselo al cerebro es moviéndonos. Y el cerebro va a estimular la reparación de los tejidos, la recuperación de los tejidos. Para eso le vamos a dar ciertos nutrientes también. El manejo de la estimulación cerebral. Cuando un cerebro solamente hace un trabajo rutinario, bueno, pierde la potencialidad de ser flexible, de alternar información, de aprender. Entonces, la mejor forma, yo te diría, es algo que me invite a aprender, lo que sea que a mí me guste, cualquier cosa, lo que me llame a reírme, porque el humor implica más conexiones neuronales que las que utiliza cualquier ingeniero de alta performance. El humor, y el humor inteligente mucho más, estimula todo el cerebro. Lo social y lo emocional es fundamental, la contención. La última, la alimentación. Hablamos de una alimentación más bien cruda, más bien viva, alimentación balanceada, alimentación mediterránea. Y hoy vamos a desarrollar un punto que tiene que ver con la flora bacteriana, los probióticos. Los probióticos son sustancias que siempre estuvieron en nuestra alimentación hasta que nosotros, los seres humanos, empezamos a depredar a la naturaleza, ¿no? Cuando empezamos a sembrar. Las plantas que nosotros comíamos no fueron sembradas en la era paleolítica. Estaban, crecían, se sembraban solas. Existía la polinización. Los suelos eran orgánicos, no estaban devastados, desmineralizados. Yo quiero hoy magnesio y es muy difícil pedirle a una banana magnesio si la tierra no tiene magnesio, si no hay magnesio directamente. Las carnes, los animales estaban criados en zonas donde estos vegetales tenían nutrientes, con lo cual esas carnes tenían nutrientes. El agua tenía trazas de minerales y no de metales pesados como hoy. Entonces no tomábamos agua con arsénico, se tomaba agua que tenía potasio, sodio, cloro, un buen balance de estos micronutrientes minerales. Nuestra alimentación hoy es escasa y descubrimos ahí una joyita que tiene que ver con estos que se llaman probióticos. Los probióticos son
sustancias que están en algunos alimentos que tienen que ver, por ejemplo, con los fermentados, yogures, el kéfir. Cualquiera hoy puede entrar a YouTube y averiguar qué es kéfir y cómo se hace. Es una especie de jugo que se lo prepara uno mismo, pero que es un gran elemento renovador de lo que llamamos la microbiota. La microbiota es la flora intestinal. La flora intestinal tiene 100 trillones de bacterias que permanentemente interactúan con neuronas que tenemos en nuestro intestino. Forman el sistema inmunológico, reconstituyen todos los tejidos de nuestro organismo y trabajan directamente en nuestro cerebro. Estas bacterias, cuando fermentan, por ejemplo, las fibras, que son difícilmente digeribles, producen sustancias que se llaman postbióticas. Y estas sustancias hacen que al cerebro, el cerebro es casi un órgano blindado. Hay tejidos que impiden que cualquier cosa llegue al cerebro. O sea, el cerebro tiene muchos filtros, no se enferma fácilmente. El cerebro es un órgano muy protegido por el organismo. Pero estas microbacterias logran hacerle llegar estas sustancias, los postbióticos, y ello provocan que vitaminas en el cerebro se activen. Por ejemplo, la vitamina A, cuando se activa en el cerebro, produce nuevas neuronas en el hipotálamo. El hipotálamo es el cerebro del cerebro, es de donde el comando de control, como en este canal, de donde el cerebro del cerebro controla lo orgánico. Las vitaminas B12, evitando las demencias, no la B12 que actúa solamente en el sistema nervioso periférico. Arginina, una proteína que hace de vasodilatador. Viste que antes a las personas grandes, mayores, le daban los vasodilatadores cerebrales, que poco funcionan porque vasodilatan las arterias que se pueden dilatar. Cuando uno es viejo, las arterias están duras, esos vasodilatadores no dilatan, dilatan otras arterias y esas siguen cerradas. La arginina dilata todo, flexibiliza todo. Las bacterias del intestino producen cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son cuerpos que se producen, son sustancias químicas que se producen en algunas situaciones metabólicas, pero que en el cerebro producen o triplican el rendimiento intelectual y cognitivo después de los 60 años. Con lo cual estamos hablando, mirá lo que hace un yogur o un kéfir, ¿no? Porque los que no son propensos a tolerar los lácteos pueden tomar estos fermentados. ¿Y los probióticos se pueden encontrar también en una dietética, por ejemplo? Claro, comprarlo vos mismo. Cuando vos compras en una dietética o cuando compras en algún supermercado una buena calidad de chucrut o de cualquier elemento fermentado o salsa de soja, tenemos probióticos. Tenemos estas bacterias que van a ayudar a las nuestras a resetearse. Las nuestras se van como desalineando en el tiempo por nuestra mala alimentación. Si nuestra alimentación fuera adecuada, estos 100 trillones de bichitos estarían tirando para que nuestro cerebro no se jubile jamás. Hoy el aporte, según los últimos relevamientos de la revista Lancet, es la incidencia. Ya sabíamos del intestino y el sistema inmunológico. También sabíamos la cantidad de neuronas que tiene nuestro intestino. Hoy sabemos que esa microflora bacteriana o nuestra microbiota genera una estimulación profunda y te saca de la jubilación a un paciente en menos de un año. Fantástico. Adrián, me gustaría que le cuentes a la gente qué es Plan Revitalizante y cómo ayuda a mejorar la calidad de vida antes de que terminemos el programa. Nosotros siempre hablamos, Martín, en base a un concepto que tiene que ver no con la antienfermedad, el antihipertensivo, el antiinflamatorio, sino cómo hacemos para proestimular el sistema inmunológico, el balance, la desintoxicación, la revitalización profunda. Plan Revitalizante es eso. No es un medicamento sintético, es un plan de abordaje de 3 meses con reconstituyentes, con nutrientes específicos de alta potencia, 50 veces más efectivos que antioxidantes, oligoelementos quelatados habituales. Tiene que ver con la línea regenerativa de la doctora Aslan, esta capacidad de estimular a que el organismo logre por sus propios medios elevar el sistema inmunológico, balancear, resetear y revitalizar los tejidos por completo, desde pacientes que están con agotamientos, con enfermedades crónicas, con situaciones de distrés a nivel cognitivo, de la memoria, de la concentración.
Para la calidad de vida en general, para tomar una decisión de bienestar, Plan Revitalizante Ultra Vital. Nuestro plan revitalizante Premium es 4 veces más potente como revitalizante y reconstituyente general. Me siento con más vitalidad, más energía y más memoria. Vas a lograr regenerar tejidos con nuestro nuevo colágeno Provital 7, recuperando tu piel y firmeza por completo. Regenerar el sistema osteoarticular. Este es el plan revitalizante Premium del Dr. Adrián Jaime, el plan de vitalidad para disfrutar tu vida. Soy María Rosa Fugaso y quiero contarles que todas las mañanas tomo las ampollas revitalizantes del Dr. Adrián Jaime. Te dan energía, te ayudan al rostro, hacen que tu organismo funcione de otra manera. Y tengo 79, me tengo que conservar lo mejor posible, ¿no? Además no me va. Gracias. Y seguimos en Medicina para Vivir 100 años, entramos ya en la última parte final del programa. Adrián, como siempre, para mí ha sido un placer que me acompañes y que expliques de manera tan didáctica todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida y estos consejos para mejorar siempre, ¿no? Que es lo importante. Lo único importante, Martín, que esta casi charla que tenemos, porque de verdad no es una entrevista formal, sino una charla, podamos como desentrañar y sacar tips, pequeñas cosas que se puedan poner en práctica hoy mismo y que puedan realmente al 100% transformar el bienestar y la calidad de vida de una persona. No resignarse a que estoy jubilado o estoy terminado o tengo tal edad, sino tomar la decisión de que hoy es el primer día de mi nueva vida con calidad plena. Fantástico, Adrián. Muchísimas gracias una vez más por haber estado conmigo a vos, en el programa. Un placer. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Medicina para Vivir 100 años y los esperamos en el próximo programa.